Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, correspondiente al mes de enero de 2016. Señor secretario, por favor, desahogue el primer punto del orden del día. En su permiso, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de la lista de asistencia para la verificación del quórum legal. Doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Román Osorno Magaña. Contadora Pública Rosa Francisca Segovia Linares. ¿Existe quórum para sesionar, señor presidente? Gracias, señor secretario. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día 12 de enero de 2016, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores comisionados, el siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión, documento que fue previamente circulado entre ustedes, por lo cual, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior, se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día de la presente sesión. No hay ninguna intervención, señor secretario, someta a votación y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Continuando con el orden del día, les informo que el siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 2 y 14 de diciembre de 2015 respectivamente, documentos que fueron previamente circulados entre ustedes, por lo cual, con fundamento en el artículo 22, se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración los proyectos de acta antes mencionados. No hay ninguna intervención, señor secretario, someta a votación los proyectos de acta y continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores comisionados, se somete a votación los proyectos de actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 2 y 14 de diciembre de 2015 respectivamente. Los que estén por la afirmativa en los términos procedan a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, el número 5, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueban formatos de instrumentos de control archivístico como parte de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos públicos del Estado de Campeche emitidos por esta comisión, por lo cual procederé a la lectura de los respectivos puntos de acuerdo. Primero, se aprueban los formatos de instrumentos de control archivístico consistentes en cuadro general de clasificación archivística, catálogo de exposición documental, inventario general de trámite, clasificación bajo histórico y guía simple, como parte de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos públicos del Estado de Campeche vigentes, en la forma y términos del documento que como anexo se adjunta al presente acuerdo, con base en los ordenamientos expuestos, considerando del primero al 18º de este acuerdo. Segundo, se instruye a la Dirección de Capacitación, Clasificación y Archivos de esta comisión para que, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias, proceda a notificar el presente acuerdo y a circular su respectivo anexo a los entes públicos con base en los razonamientos expuestos y considerando 8º de este acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo y su respectivo anexo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido.
Señor secretario, no existe ninguna intervención al respecto. Someta a votación el proyecto de acuerdo y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueban formatos de instrumentos de control archivístico como parte de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos públicos del Estado de Campeche emitidos por esta comisión. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por un servidor, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente y señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 6, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/077/15 a cargo de usted mismo, señor presidente, como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Señor secretario, por favor, si es tan amable de auxiliarme en la lectura del proyecto. Con su permiso, señor presidente, procedo a dar lectura al proyecto respectivo. Recurso de revisión número RR/077/15, Ente Público Universidad Tecnológica de Candelaria. Comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Solicitud. Con fecha 25 de septiembre de 2015, el recurrente interpuso una solicitud de información ante la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, en adelante Unidad de Acceso Común, a la cual le fue asignada el folio número 01000909115, requiriendo las pólizas y facturas que se han pagado a nombre del Consorcio de Unidad y Trabajo de Candelaria S.A.D.C.B. correspondientes a los años 2014 y 2015. Presentación del recurso de revisión. Inconforme al recurrente, interpuso recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia Estatal con fecha 11 de noviembre de 2015, manifestando que no da cumplimiento en proporcionar la información solicitada. Presentación, informe del ente público. Por su parte, la Unidad de Acceso Común, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, comunicó a esta comisión que, con fecha 19 de noviembre de 2015, mediante la resolución administrativa, se dio contestación a la solicitud, otorgando el acceso por ser información pública, proporcionando para ello un archivo anexo que contiene la documentación solicitada por el recurrente. Considerándose hoy el análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que se resuelve, es menester analizar si se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas por el artículo 72 de la Ley de Transparencia Estatal, ya que en caso de actualizarse traería como consecuencia la imposibilidad de este pleno de entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. En relación con lo anterior, se pudo advertir que si bien es cierto inicialmente la Unidad de Acceso Común no proporcionó al órgano recurrente mediante la resolución correspondiente a la información requerida en la solicitud, también lo es que en efecto la misma Unidad de Acceso Común, durante la sustanciación del presente recurso y previo a un pronunciamiento de fondo por parte de esa comisión al respecto, proporcionó al recurrente a través de una resolución administrativa de fecha 19 de noviembre de 2015 notificada el mismo día 74 archivos electrónicos adjuntos que contienen la información correspondiente a las pólizas y facturas que se han pagado a nombre del Consorcio de Unidad y Trabajo de Candelaria S.A.D.C.B. correspondientes a los años 2014 y 2015. Así pues, se tiene que el ente público recurrido envió a la comisión la constancia de notificación del Sistema de Solicitud de Información del Estado de Campeche del Poder Ejecutivo, Infomex, a través de la cual se comprueba que, con posterioridad a la interposición del presente recurso, remitió al órgano recurrente la resolución administrativa de fecha 19 de noviembre de 2015, acompañándola de 74 archivos electrónicos que contienen diversos documentos tales como pólizas de cheques, transferencias bancarias y facturas a favor y emitidas por la empresa denominada Consorcio de Unidad y Trabajo de Candelaria S.A.D.C.B. durante los años 2014 y 2015, con los importes pagados por servicios tales como limpieza y vigilancia. Por todo lo anterior, es de concluirse que la Unidad de Acceso Común, a través de la información anexa a la resolución administrativa de fecha 19 de noviembre del presente año, proporcionó al recurrente la información solicitada. En virtud de ello, esta comisión determina que se tienen satisfechos todos los requisitos para la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción tercera del artículo 72 de la Ley de Transparencia Estatal. Ahora bien, de las constancias formales con motivo del presente recurso, se pudo advertir con respecto al cumplimiento del plazo que para dar contestación a la solicitud de información establece el artículo 44 de la misma de la ley de la materia, el ente público emitió su respuesta 17 días hábiles posteriores al término establecido al efecto por la normativa aplicable. En consecuencia, esta comisión emite una recomendación a la unidad de enlace de la Universidad Tecnológica de Candelaria
a fin de que la misma en lo subsecuente respete los plazos internos establecidos en la ley de la materia para la atención y resolución de la solicitud de información de su competencia. Por todo lo expuesto y fundado, esta comisión resuelve el sobreseimiento del recurso de revisión número RR/077/15 en términos de la fracción primera del artículo 71 en relación con la fracción tercera y último párrafo del artículo 72 de la Ley de Transparencia Estatal, toda vez que previa la emisión de esta resolución quedó resuelto lo que generó la inconformidad del recurrente y por ende sin materia dicho recurso. Es cuanto, señores comisionados. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución antes expuesto. Señor secretario, no existen consideraciones al respecto por parte de los señores comisionados. Someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señoras y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/077/15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por un servidor en auxilio del comisionado ponente, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Y señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 7 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/078/15 a cargo de la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente, y a quien se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Recurso de revisión de RR/078/15, ente público, Secretaría de la Contraloría. Comisionada ponente, contador público, Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria del día 12 de enero del 2016. Antecedentes. Primera, solicitud. Con fecha 9 de octubre de 2015, el recurrente interpuso una solicitud de información de la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, en adelante Unidad de Acceso Común, a la cual le fue asignado el folio número 963-15, requiriendo de la Secretaría de la Contraloría copias de las quejas y o denuncias que los ciudadanos hayan presentado en contra de la ciudadana Sácil Idami Sonda Ramírez, desde su nombramiento y hasta su renuncia como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Respuesta a la autoridad. Con fecha 30 de octubre de 2015, la Unidad de Acceso Común dio respuesta manifestando que no se puede dar acceso de las copias y o denuncias que obran en el expediente en virtud de que éstas contienen datos personales y que en todo caso, para que la autoridad se encuentre en posibilidad de efectuar la búsqueda de información en la base de datos correspondiente, se requiere el consentimiento expreso y por escrito o por medio de autenticación similar de los titulares de la información para ser divulgados a terceros, por lo que el acceso a dicha información es personalísima y tiene el carácter de intransferible e indelegable, que únicamente se podrá transmitir por disposición legal bajo el principio de confidencialidad que guarda el responsable en términos de lo dispuesto en los artículos 4 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales Estatal, con la finalidad de evitar que las personas físicas sean identificadas e identificables, protegiendo su nombre, domicilio, informándole además de manera estadística que la Dirección de Contraloría Social adscrita a la Secretaría de la Contraloría solamente identificó 2 registros en el año 2011 y un registro en el año 2011 en el sistema de quejas y denuncias de quejas particulares en contra de la persona mencionada. 3. Presentación del recurso de revisión. El recurrente interpuso el recurso de revisión agraviándose de una negativa de acceso a la información por parte del ente público al clasificar la información solicitada como confidencial, toda vez que no está solicitando los datos personales de las personas que hayan interpuesto denuncias y o quejas en contra de la ciudadana Sácil Idami Sonda Ramírez durante el periodo que fungió como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. 4. Informe del ente público. La titular de la Unidad de Acceso Común, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, defendió la legalidad de la resolución impugnada, manifestando que los documentos que solicita en copia se originan con la interposición de un escrito o documento que llevan consignados datos identificativos como nombre, domicilio, teléfono, edad y firma, toda vez que para procesar una queja se debe complementar un formulario y este se conforma
en su proemio por datos identificativos, entre ellos de la credencial del lector, por lo que en caso de proceder a otorgar información se estaría violentando el derecho a la protección de datos personales, reiterando que lo recurrente es un tercero y no titular de los datos personales, y para que proceda la cesión o comunicación a terceros, en términos establecidos en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales estatal, se debe contar con el consentimiento del interesado, hipótesis que no se configura en el caso, debiendo por tanto la autoridad observar el deber de secrecía y el principio de confidencialidad. Considerando planteada así la liticia en el presente caso, se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si se encuentra debidamente fundada y motivada la resolución administrativa emitida por la Unidad de Acceso Común, o bien si se configura alguna negativa de acceso a la información requerida, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia Estatal. Una vez establecido lo anterior, considerando que en el presente caso la negativa de acceso se sustenta en una clasificación como información confidencial, lo procedente es analizar si la información que constituye el objeto del presente recurso es de carácter público o bien es de acceso restringido. En este caso, en su vertiente de confidencialidad, a efecto de determinar la viabilidad de su entrega. Primeramente, es importante mencionar que, de acuerdo con el esquema establecido por los artículos 2, 4, fracción segunda, 16 y 48 de la Ley de Transparencia Estatal, la información generada, administrada o en posesión de los entes públicos obligados, derivada de sus funciones y atribuciones, se considera información pública, siempre y cuando no esté clasificada como reservada o confidencial, pudiendo por tanto acceder a la misma cualquier persona sin la necesidad de acreditar ningún interés legítimo o derecho subjetivo. Asimismo, en correlación con lo anterior, cabe señalar que en los términos de lo establecido por los artículos 27 y 28, fracción tercera de la Ley de Transparencia Estatal y 3, fracción octava, 15 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales Estatal, en armonía con lo establecido por los numerales de los lineamientos de la protección de datos personales del Estado de Campeche, los datos personales se considera una excepción al acceso a la información pública, encontrándose dentro de la clasificación de datos personales los vinculados a la esfera privada de las personas, que incluyen la información concerniente a una persona física identificable, que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, su vida afectiva, familiar, domicilio, número telefónico, estado de salud, datos biométricos, entre otros, que se encuentren vinculados a su intimidad, por lo que su acceso corresponde directamente al titular de la misma, a través de la vía de acceso a datos personales. En relación con la fundamentación y motivación contenida en la clasificación de reserva realizada por el ente público recurrido, se considera importante advertir que en términos de lo establecido en el reglamento interior, la Contraloría, en armonía con los artículos 3, 56 y 66 de la Ley Reglamentaria en su capítulo 17 de la Constitución Política del Estado, la Dirección General de Contraloría tiene la facultad de realizar el trámite de recepción de queja, denuncia y sugerencias que realicen los particulares en contra de los servidores públicos por actos y omisiones en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debiendo solicitar dicho ente público para complementar el formulario de quejas y o denuncias datos de la persona denunciante como nombre, domicilio, teléfono y firma, entre otros datos identificativos, así como información o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público, señalando en dicho formato que los datos personales proporcionados por los particulares se registran bajo el principio de confidencialidad y exclusivamente se inscriben los mismos en el registro electrónico del sistema de datos personales. Al respecto, se puede concluir por parte de esta comisión que, de acuerdo con lo argumentado por el ente público, si bien la información relativa a las copias de las quejas y o denuncias presentadas en contra de Sácil y Dami Solda Ramírez contienen datos personales de los denunciantes, se estima procedente declarar como información confidencial exclusivamente la información concerniente a los datos personales de los particulares mencionados en dichos documentales, en términos de lo que dispone el artículo 328, fracción sexta de la Ley de Protección de Datos Personales Estatal. Al respecto, cabe precisar que si bien la información de referencia dada a su naturaleza contiene datos personales que identifican o hacen identificable a una persona física, resulta cierto que, en términos de lo establecido por las disposiciones legales aplicables, cuando de la información solicitada se corrobore que la misma contiene datos personales, dicho ente público deberá dar acceso elaborando versiones públicas de los expedientes o documentos que contengan tanto información pública como información confidencial, siempre y cuando se omitan los documentos o las partes o secciones de estos,
que contengan información confidencial, aún en los casos en que no se haya requerido al particular titular de la información su consentimiento. Como conclusión, se colige que si bien la información solicitada relativa a la copia de las quejas y o denuncias que los particulares hayan interpuesto en contra de Sasi Ligamis Sonda Ramírez, si bien contiene datos personales de los particulares, el titular de la unidad de acceso común no podrá clasificar la totalidad del expediente y o documentos que contengan tanto información pública como información confidencial, debiendo por tanto dar acceso a dicha información realizando una versión pública de la misma, en el entendido de que si son documentos que únicamente se posean en versión impresa, deberán fotocopiarse y sobre estos deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, y en el sitio en donde se haya hecho la eliminación deberá señalarse el fundamento legal para ello, incluyendo el ordenamiento jurídico, artículo, fracción y párrafo en que se funda la clasificación, en términos de lo establecido en los artículos 20 del penúltimo párrafo y 30 de la Ley de Transparencia Estatal y demás normativas aplicables. Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, se considera fundado el agravio hecho valer por el recurrente respecto a la clasificación de reserva de la información requerida en su solicitud de información con folio 0100009615, siendo procedente que esta comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 71, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, revoque la resolución administrativa de fecha 30 de octubre de 2015, emitida por la Unidad de Acceso Común, y ordene a la citada Unidad de Acceso modifique dicha resolución administrativa para que ésta permita el acceso a la información relativa a las copias de las quejas y o denuncias presentadas en contra de Sasi Ligamis Sonda Ramírez, desde su nombramiento hasta su renuncia como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debiendo emitir al respecto una versión pública conforme a los términos antes señalados, lo anterior en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la contadora Rosa Francisca Segovia Linares. No hay ninguna intervención al respecto. Señor secretario, por favor, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señores y señoras comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR-078-15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por la comisionada ponente, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 8, corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR-079-15, a cargo del licenciado Manuel Román Osorno Magaña como comisionado ponente, y a quien se solicita autorización para que se exponga su proyecto. Procede. Recurso de resolución número RR-079-15, ente público, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, comisionado ponente, electo Manuel Román Osorno Magaña, sesión ordinaria 12 de enero de 2016. Antecedente de solicitud de información. En fecha 29 de septiembre de 2015, el órgano corriente interpuso una solicitud de información ante la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Relación Pública del Estado de Campeche y en adelante la Unidad de Acceso Común, a la cual se designó el folio número 0100092015, requiriendo a dicho ente público información desglosada del año 2010 al 2014 y los dos primeros meses del año 2015, el servicio profesional de carrera, forma de ejecutarse y evaluar el desempeño de los trabajadores, acciones manuales o documentos generados, número de servidores públicos evaluados y beneficiados con dicho reconocimiento por cada dependencia centralizada, personal involucrado para evaluar la información, así como los nombres y niveles de sueldo de dicho personal, así como el desglose si es personal de confianza, sindicalizado, contrato eventual, honorarios o sindicales de salarios. Así mismo se estableció el recurrente que en caso de inexistencia de la información se debe exponer las causas que motivan dicha inexistencia mediante la resolución emitida por el Comité Técnico, como señala la normativa del ente público. Además de solicitar, se realiza un cómputo de los trámites realizados para la obtención de la información solicitada desde el día de la recepción a la fecha de respuesta, con el fin de determinar cuánto tiempo transcurrió desde que se tiene la respuesta a la fecha de la notificación. Respuesta de la autoridad. Con fecha 27 de octubre de 2015, la Unidad de Acceso Común, mediante la acción administrativa que se impugna, dio respuesta a la solicitud de información
manifestando que es inexistente la información requerida, al no configurarse la hipótesis de la posesión de la información, precisando que es la titular de dicha unidad la única facultad para emitir dicho tipo de resolución, mencionando además que el estudio se recibió con fecha 30 de septiembre de 2015, mismo día que fue remitido a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien envió respuesta el 21 de octubre del citado año, y con fecha 27 de octubre se emitió resolución administrativa en respuesta a la solicitud de información. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta otorgada, el orden ponente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión extraviándose de una negativa de acceso a la información requerida, al manifestar la unidad de acceso común la inexistencia de la información requerida que se contrapone con el sentido de la resolución, puesto que le indican que la información es pública y procede a su acceso, sin que se señale que se efectuó una búsqueda exclusiva y qué elementos se empleó para asegurarse la inexistencia, qué funcionarios se responsabilizan de tal afirmación, y en lugar de emplear los 20 días para sustentar la búsqueda, solo se limitó a afirmar de manera simple la inexistencia sin que para ello haya sesionado el Comité de Transparencia como señala el acuerdo de la unidad de acceso común. Por tanto, la resolución de la unidad de acceso común carece de la debida fundamentación y motivación, dejando de cumplir con el principio de legalidad, lo que trata de justificar fundando su negativa en la aplicación de la ley y convenios, dejando de aplicar el acuerdo de creación de la unidad de acceso común que se basó en la Constitución local y el artículo 20 bis de la Ley de Transparencia, siendo que el artículo 4, segundo párrafo y quinto del acuerdo de creación de la unidad de acceso común señala que si la información no obra en poder de las dependencias, se convocará sesión del Consejo Técnico por la emisión de la resolución. Informe del ente público. La unidad de acceso común, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano gobernante, defendió la legalidad de la resolución impugnada, manifestando llanamente que la respuesta de inexistencia de la información es porque no se configura la hipótesis de posesión de la información prevista en los artículos 2 y 4, fracción primera y segunda de la Ley de Transparencia Estatal, ya que la inexistencia implica que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad, no obstante que cuenta con facultades para poseer la información, por lo que no existe información generada, administrada o en poder en cuanto al servicio profesional de carrera. Asimismo, menciona la unidad de acceso común que es improcedente que la acción administrativa recurrida carezca de motivación y fundamentación y no se contrapone a ninguna ley, además de mencionar el acuerdo de creación de la unidad de acceso común que la faculta para emitir resoluciones administrativas entregando o negando la información que es de la citada unidad. Considerando el resolutivo, de acuerdo con los datos que obran en el expediente de cuenta respectivo, se observó que respecto a toda la información solicitada por el referente en cuanto a la aplicación del servicio profesional de carrera de la Administración Pública Estatal, en los años 2010 y 2014 y los primeros meses del año 2015, el ente público a través de su resolución administrativa respondió que es inexistente la información solicitada al no existir en el Estado una norma legal que regule la instrumentación, ejecución y evaluación del citado servicio, por lo cual no se configura el hipótesis de expresión de la información. Al respecto, esta comisión observa que dicha unidad, como bien se señala en el referente, sabe que su conformidad se basa en la falta de decisión del Comité de Transparencia, Consejo Técnico, en el presente caso, para emitir la resolución de inexistencia y la información tal como señala el artículo 4, párrafo segundo del acuerdo de creación de la unidad de acceso común, careciendo de la debida fundamentación y motivación para su emisión. Ello resulta fundado debido a que desde la simple lectura del citado acuerdo de creación claramente se concluye que cuando la información solicitada no obra en poder de los entes públicos, se deberá hacer el reconocimiento de la unidad de acceso a efecto de que sea el Consejo Técnico el que emite la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada. Lo anterior fue omitido cumplir en el presente caso por la titular de la unidad de acceso común, que se limitó a manifestar por cuenta propia en la resolución de la unidad de actividad que es inexistente la información porque en lo concerniente al servicio profesional de carrera no existe norma legal en el Estado que regule la administración, ejecución y evaluación del citado servicio, y que el ente público recurrido conforme a las facultades y atribuciones otorgadas en la norma legal vigente sí realiza la selección, contratación y reglamentación de los servidores públicos del gobierno del Estado de Campeche conforme lo previsto en la ley de la materia. Además de mencionar en el informe rendido ante este nuevo órgano gobernante que de acuerdo al señalado acuerdo de creación de la unidad de acceso común, la facultad para emitir la resolución administrativa debidamente fundada y motivada es exclusiva de la unidad de acceso, quedando ratificada esta facultad en lo que establece el artículo de la creación de la unidad de acceso conforme a su artículo 6, fracción tercera, al mencionar que la presentada unidad de acceso común tiene como atribución de entregar o negar la información requerida fundando y motivando su resolución en los términos de la ley de transparencia estatal. No obstante, aunque ningún acuerdo puede estar jerárquicamente por encima de una ley, en el presente caso del acuerdo de creación de la unidad de acceso común sí define las atribuciones otorgadas a esta por el Ejecutivo del Estado, misma que deberá realizar para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
con los principios máximos de apertura y gratuidad, así como de salvaguardar el principio de transparencia en la gestión pública gubernamental y valorar los procedimientos para el acceso a la información pública por parte de los particulares con fundamento en el principio de sencillez, por lo que en el presente caso, para declarar la inexistencia de la información se debió convocar al Consejo Técnico para que éste emitiera la declaración correspondiente debidamente fundada y motivada, integrando debidamente dicho Consejo. Ahora bien, aún cuando la unidad de acceso, como señala en su resolución investigativa, la información solicitada es inexistente de la lectura del reglamento interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche, se puede advertir que dicha Secretaría, en sus atribuciones, tiene la del Servicio Profesional de Carrera, respecto del cual no se encuentra generando documentación alguna en el citado ente público, como declara la unidad de acceso común, sin que para resolver sobre dicha circunstancia se hayan realizado las formalidades señaladas en el acuerdo de creación de la citada unidad para declarar la inexistencia de la información y comprobar su información con documentación alumna, siendo ella simples afirmaciones de hechos no fundados legal y documentalmente. Ante ello, este órgano garante considera que la información solicitada es susceptible de generarse y o administrarse por parte del ente público derivado de sus funciones y atribuciones, y que a su vez debe conservarse en sus respectivos registros o archivos en términos dispuestos por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Una vez establecido lo anterior, y a fin de cumplir totalmente con los extremos de la petición planteada por el recurrente en su respectiva solicitud, se estima necesario se proporcione al mismo la información pública solicitada. Asimismo, por el caso de que dicha información no obre en el poder de los entes públicos, el Consejo Técnico señalado en el acuerdo de creación de la unidad de acceso común deberá emitir la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada, motivando con precisión la respuesta en función de las causales que establezcan fehacientemente la inexistencia, entendiéndose por fundar que ha de expresar el precepto legal aplicable al caso y por motivar y señalar claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables debido a que se incurre en una inadecuada motivación por no darse precisamente la correlativa fundamentación, no puede darse una correcta aplicación de la primera al no existir plena correspondencia con la segunda. Asimismo, se atiende el agravio vertido por el recurrente respecto a que no se debió declarar la inexistencia de la información solicitada, debido a que no es un supuesto contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no puede hacer uso de esa figura legal. Al respecto, esta comisión precisa que, de acuerdo con el artículo 20, fracción séptima de la ley de la materia, las unidades de acceso tienen como obligación lo que señala la ley estatal y otros ordenamientos aplicables, y en el presente caso los lineamientos que deberán observar los entes públicos a que se refiere la fracción cuarta en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en la recepción, procesamiento, resolución y notificación de los estudios de acceso a la información pública que formulan los particulares, publicados en el periódico oficial del Estado el 6 de mayo de 2010, que en su numeral sexto, fracción sexta, establece la forma de notificación que la resolución administrativa, exponiendo dentro del sentido de dicha resolución la inexistencia de la información, para lo cual deberá estar debidamente fundada y motivada. Por todo expuesto, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos por el recurrente, siendo procedente que esta resolución revoque la resolución administrativa emitida por la unidad de acceso común con fecha 27 de octubre de 2015 en respuesta de la solicitud de información con número de folio 01000-92015 y ordena la unidad de acceso modifique dicha resolución administrativa, ya sea proporcionando la información solicitada, si es procedente de la misma, o bien confirmando la inexistencia de la información previa la convocatoria que deberá hacer el comité técnico para que se emita la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada. Una vez realizada la actividad necesaria para comprobar que efectivamente el ente público es poseedor de la información, aun y cuando su reglamento interior así lo establezca, en términos dispuestos por la fracción tercera del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, lo anterior en un plazo que no excede de 10 días hábiles, con todos a partir de la notificación de la presente ejecutoria, para la cual deberá adjuntar todas las constancias de la búsqueda interna realizada en cumplimiento a la presente ejecutoria y el resultado de la definición. Es cuanto. Gracias, señores comisionados. Se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por el licenciado Manuel Osorio Magán. Señor secretario, no existen intervenciones al respecto. Por favor, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señores y señoras comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/079/15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por el comisionado ponente, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto número 9
corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/080/15, a cargo de usted mismo, señor presidente, como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su respectivo proyecto. Señor secretario, si fuese tan amable de auxiliarme nuevamente con la lectura del proyecto. Con permiso, señor comisionado, se procede a la lectura del proyecto respectivo. Recurso de revisión número RR/080/15, ente público, Secretaría de Finanzas, comisionado ponente, doctor Jorge Gasca Santos. Antecedentes. Solicitud. Con fecha 9 de octubre de 2015, el órgano recurrente presentó una solicitud de información a terminar de acceso común a la información pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, en adelante unidad de acceso común, a la cual se le asignó el folio número 0100099415, requiriendo de la Secretaría de Finanzas aclaraciones del Programa Operativo Anual 2014 respecto de los recursos asignados a sus unidades presupuestarias. De la oficina, el titular requirió conocer las actividades específicas a las que se destinaron los recursos del Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad, y con respecto a dichas unidades presupuestales, incluyendo la oficina del titular, requirió se le informara en qué consistieron específicamente cada una de las actividades generales por la inversión de los recursos que señala el COA 2014 y su desglose que arroje la sumatoria trimestral. Se informe si existen proveedores, si fue compra directa, licitación o invitación a proveedores, los identificadores de los convenios o contratos y número y fecha de factura emitida, los montos, tipo de pago, si fue con cheque, transferencia bancaria o en efectivo, e indicar si acudieron al padrón de proveedores de Campeche o fue libre determinación, lo anterior de manera menos abstracta y sistematizada. Asimismo, que fuera el Comité de Transparencia que emitiera la resolución y que se incluyera en ella el contenido de la sesión. Por último, que se señalara 1. El día de la recepción de la solicitud. 2. Cuándo fue turnada la oficina generadora. 3. Cuándo la oficina generadora de la información da contestación a la autoridad a cargo del Infomex. Y 4. La fecha de respuesta para determinar cuánto tiempo pasa desde que se tiene la respuesta de la unidad generadora para ser notificada. Entonces, respuesta de la autoridad. Como resultado de lo anterior, con fecha 26 de octubre de 2015, la Unidad de Acceso Común, mediante resolución administrativa que se impugna, dio respuesta recurrente señalando que en el Estado se han realizado programas presupuestarios que manejan las unidades administrativas de las dependencias y entidades que contienen actividades sustantivas que se realizan para dar un valor público y que son objeto principal. Existen otras unidades administrativas que son de apoyo a las demás y que tienen como propósito el mantenimiento, soporte del sistema y operación de la administración pública, así como el reclutamiento y manejo del personal. Esas últimas las denominamos actividades generales, ya que inciden en cada uno de los programas presupuestales. En relación con lo anterior, manifiesta la autoridad que para la realización de las citadas actividades generales, las diversas áreas de la Secretaría de Finanzas requieren de un presupuesto que contempla la integración de ciertos conceptos, adjuntando al ente público un total de 8 tablas, cada una llevando por encabezado recursos presupuestarios programados para actividades generales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, todas constantes de 8 columnas que describen unidad administrativa, programa presupuestario, capítulo 1000, servicios personales, capítulo 2000, materiales y suministros, capítulo 3000, servicios generales, capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles, y total. En la última fila de cada tabla contiene una justificación de dicho presupuesto respecto de las unidades administrativas que contemplan gastos del capítulo 1000. Señaló la unidad que el ejercicio de dicho presupuesto le compete a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, así como también lo relativo a las adquisiciones y sus proveedores. Respecto a lo relativo al Comité de Transparencia y al requerimiento de fecha y hora de recepción, señaló que la Unidad de Acceso Común es encargada de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, otorgando o negando de manera fundada y motivada el acceso a la información pública solicitada, proporcionando además a lo recurrente la captura de pantalla del sistema Infomex, en donde se puede apreciar la fecha de entrada de la solicitud de información, la fecha en que la Unidad de Acceso Común recibe de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Finanzas la respuesta correspondiente al folio señalado. 3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, manifestando como agravio que lo que se le informa no es lo que solicitó, que se le da una información muy técnica,
siendo que requirióse el informe en qué consistieron cada una de las actividades específicas por la inversión de los recursos que arroje la sumatoria trimestral de las actividades generales que contempla el PUA 2014. Asimismo, manifestó su inconformidad por la falta de decisión del Comité de Transparencia, toda vez que solicitó que dicho comité o consejo fuera quien emitiera la resolución debidamente fundada y motivada, y que en la misma se incluyera el contenido de la sesión correspondiente, por lo cual la resolución administrativa emitida por la unidad de acceso no es legal, ya que no cumple con lo establecido con los artículos 4º, primer párrafo y 5 del acuerdo de creación de la unidad de acceso común. Asimismo, argumentó que no está solicitando todas las sesiones del Consejo, sino únicamente la que corresponde a su solicitud, agraviándose por último de un retraso de 4 días en la respuesta a su solicitud. Informe del ente público. Posteriormente, la unidad de acceso común, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, defendió la legalidad de la resolución impugnada, manifestando que la respuesta que se dio al recurrente constituyó en proporcionar información tal y como se encuentra en poder del ente público. Asimismo, señaló respecto a las adquisiciones y sus proveedores que estas no son competencia legal del ente público, y en relación con el agravio vertido por el recurrente en el sentido de que la resolución administrativa no se encuentra fundada ni motivada, manifestó que es improcedente, ya que dentro del texto de la misma se desprende la fundamentación y motivación que dan como resultado la emisión de la resolución administrativa, en donde se otorga el acceso a la información solicitada. Considerando, primeramente, este órgano garante, de acuerdo con los alcances de su competencia material, se aboca el estudio respecto con el propósito de determinar específicamente si la información que fue proporcionada por la unidad de acceso común al recurrente a través de la resolución administrativa impugnada cumple con lo solicitado, y si esta respuesta se ajusta a lo dispuesto por la ley de la materia, o en su defecto, si existe alguna negativa total o parcial de acceso. Ahora bien, del escrito de la interposición de recurso de revisión que nos ocupa, se advierte que en esencia los agravios expuestos por el recurrente versan en 3 supuestos. El primero, relativo a la información proporcionada, en donde se señala al recurrente que ésta no cumple a la solicitada. El segundo agravio, que versa sobre la ilegalidad de la resolución por falta de decisión del Comité de Transparencia. Y el tercer agravio, que versa sobre la presunta dilación en respuesta dada a su solicitud de información. En este sentido, a fin de atender el primer agravio, esa comisión pudo advertir que si bien la unidad de acceso común proporcionó al recurrente el presupuesto asignado en 2014 para actividades generales por cada área de la Secretaría de Finanzas, los conceptos que le integran y el monto de los mismos, y además justificó ese presupuesto a aplicar con motivo del ejercicio de las competencias de cada área, lo cierto es que el recurrente requería conocer específicamente las acciones que se realizaban con ese recurso. Por ejemplo, para el caso de personas con discapacidad, señaló la autoridad que ese presupuesto se destinó para acciones de mejora en la accesibilidad de las oficinas, rampas, señalética, pero que no se aclaró qué acciones en específico son las que se realizaron, el recurso erogado por cada una de estas acciones. Al respecto, es preciso puntualizar que todas las dependencias y entidades de la administración pública del Estado se encuentran obligadas a rendir cuentas por los recursos públicos que les son suministrados para el ejercicio de sus respectivas competencias, por lo que todo gasto que se realice deberá estar amparado por la justificación y comprobación correspondiente. Esto de acuerdo con lo dispuesto por los artículos relativos de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria Estatal. Asimismo, se apuesta que la autoridad señaló en su resolución y reiteró en su informe que en lo referente a las adquisiciones y sus proveedores no es competencia del ente público o Secretaría de Finanzas. Sin embargo, esto debió hacerlo del conocimiento del recurrente en un plazo de 5 días, señalando, en su caso, el ente al que le corresponde conocer dicha información, tal y como lo dispone la Ley de Transparencia Estatal, a efecto de que el recurrente oportunamente solicitara dicha información al ente público que fuere competente. Ello hace procedente que esa comisión declare fundado el agravio en estudio. Respecto al agravio vertido por el recurrente, en el que argumenta que la resolución administrativa recurrida debió emitir el Consejo Técnico señalado en el acuerdo de creación de la unidad de acceso común y referenciado en su solicitud como Comité de Transparencia, resulta pertinente puntualizar que en términos de la Ley de Transparencia Estatal, en armonía con los artículos 4º, primer párrafo y 6º, fracción tercera del citado acuerdo de creación, es facultad de la unidad de acceso común recibir y tramitar la solicitud de información, así como integrar o negar en su caso el acceso y consulta de la información requerida, y no del citado Consejo Técnico, el cual únicamente puede emitir resoluciones correspondientes cuando la información no hubo en poder de los entes públicos conforme establecido en el segundo párrafo del artículo 4 del propio acuerdo de creación multicitado, por lo cual resulta infundado e inoperante en el presente caso el agravio y comento para efectos de combatir la negativa de acceso alegada por el recurrente. Esto último hace improcedencia la entrega del acta de sesión del citado Comité de Transparencia a no requerirse que se lleva a efecto para atender la solicitud. En cuanto a la inconformidad recurrente en el sentido de que la unidad de acceso común se retrasó 4 días hábiles en emitir la resolución administrativa, es importante señalar que el artículo 44 de la ley de la materia establece
que el término para dar respuesta a una solicitud de información es de 20 días, contados a partir del día siguiente a de su presentación, que en el caso sí fue cumplido por la autoridad recurrida, por lo que su argumento resulta jurídicamente infundado al ajustarse a la actuación de dicha autoridad a plazo legalmente establecido, por lo que al respecto no existe vulneración alguna al derecho de acceso a la información pública. Por todo lo anteriormente expuesto, se consideran parcialmente apuntados los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso número RR/080/15 en lo relativo a que se dio una respuesta parcial por parte del ente público, siendo procedente que esta comisión, en términos del artículo 71, fracción tercera de la Ley de Transparencia Estatal, revoque la resolución administrativa de fecha 26 de octubre de 2015 emitida por la Unidad de Acceso Común en respuesta a la solicitud de información con folio número 0100099415 y ordena a la citada unidad de acceso modifique dicha resolución y proporcione al recurrente el acceso a la información solicitada a través de una nueva resolución debidamente fundada y motivada, así como los comprobantes de dichos gastos conforme a lo requerido por el recurrente. Lo anterior, en un plazo que no excede de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria. Respecto de la información que no haga en poder de la Secretaría de Finanzas por razón de su competencia, se haga de conocimiento a lo recurrente dicha incompetencia en un plazo que no excede de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria, orientando la que se dirija su solicitud al ente que le corresponda conocer dicha solicitud de información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución antes expuesto. Señor secretario, toda vez que no existen intervenciones al respecto, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señores y señoras comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/080/15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por un servidor en auxilio comisionado ponente, seremos a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Les informo que el siguiente punto, número 10 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/081/15 a cargo de la contador público Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente y a quien se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR/081/15. Ente público, Secretaría de la Contraloría. Comisionado ponente, contador público Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria del día 12 de enero de 2016. Solicitud. Por fecha 9 de octubre de 2015, el recurrente interpuso una solicitud ante la Unidad de Acceso Común a la Información Pública en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche, en adelante Unidad de Acceso Común, a la cual le fue asignado el folio número 0100099515, requiriendo se indique la Secretaría de Estado u organismo paraestatal donde estén radicados o ejerzan funciones los contralores internos incorporados a la Coordinación General de Órganos Internos de Control, así como conocer el Contralor Interno de la Oficina del Gobernador y unidades administrativas. El Comité de Transparencia sea quien emita la resolución correspondiente, incluyendo el contenido de la sesión debidamente firmada, y conocer el día de recepción de la solicitud, cuando fue turnada la Oficina Generadora, cuando la Oficina Generadora de la Información da contestación a la autoridad a cargo de Infomex y la fecha de respuesta correspondiente. 2. Respuesta de la autoridad. Con fecha 9 de octubre de 2015, la Unidad de Acceso Común emitió la correspondiente resolución administrativa para dar respuesta a la solicitud de información mencionada, en el sentido de proporcionar al recurrente a una lista con los nombres de los titulares de los órganos internos de control de un total de 33 dependencias y organismos paraestatales de la Administración Pública Estatal, señalando también que la Oficina del Gobernador no cuenta con titular de órgano interno de control y que por ende es la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría quien en su caso asumirá las revisiones por ramo o partida siempre y cuando su programa anual de auditoría lo contemple. Asimismo, la Unidad de Acceso Común señaló que respecto de la petición del recurrente consistente y que el Comité de Transparencia sea quien emita la resolución correspondiente y que era el contenido de la sesión, la facultad de emitir las resoluciones que proporcionen o nieguen el acceso a la información pública conforme al acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2009 que crea la Unidad de Acceso Común adscrita a la Secretaría de la Contraloría recae en el titular de dicha unidad de acceso, por lo que no es procedente que el Consejo Técnico emita la resolución correspondiente.
Por último, la Unidad de Acceso Común respondió que con fecha 12 de octubre de 2015, mediante memorándum número SC.UACIP/125/15, requirió a la Coordinación de Órganos Internos de Control adscrita a la Secretaría de Contraloría de información solicitada por el recurrente el 19 de octubre de 2015. La Unidad de Acceso Común recibió la respuesta mediante memorándum número SC.COIC/0186/2015, con fecha 9 de noviembre de 2015. Se emitió la resolución administrativa mediante la cual se proporcionó la información solicitada. 3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la ley de la materia, agravándose por la notificación extemporánea de la resolución administrativa emitida por la Unidad de Acceso Común, ya que le fue notificada con fecha 16 de noviembre de 2015, siendo el día 9 de noviembre de 2015 la fecha en que debió notificar la misma. Asimismo, señaló su inconformidad por la falta de sesión del Comité de Transparencia, causando agravios la resolución administrativa de la Unidad de Acceso Común, careciendo de la debida fundamentación y motivación, pues el emisor del acto administrativo lo hace de manera viciada al procedimiento que para ello tiene establecido en su acuerdo de creación publicado el 24 de noviembre de 2009. Y por último, se solicita al órgano garante investigue las sesiones que se han validado antes del recurso de revisión RR/065/10. 4. Informe del ente público. Por su parte, la Unidad de Acceso Común, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, comunicó a esta comisión que mediante resolución administrativa de fecha 9 de noviembre de 2015 se proporcionó el acceso a la información pública, notificándose dicha resolución en la misma fecha. Asimismo, señaló que el sistema Infomex registra debidamente todos y cada uno de los movimientos electrónicos que se realizan, por lo que en el caso en concreto la respuesta fue debidamente documentada y anexada al día mencionado con anterioridad, siendo la fecha en que la Unidad de Acceso Común notificó legalmente al recurrente. Ahora bien, respecto a la fecha correspondiente al 16 de noviembre de 2015, la misma corresponde a la fecha en que el solicitante visualizó y accesó a la solicitud de información, no a la fecha de notificación por parte de la Unidad de Acceso Común, por lo que toda vez que la resolución fue notificada en tiempo y forma, la autoridad cumplió con lo que establece la ley de materia, sin que cause agravio alguno se vulnere el derecho de acceso a la información. Asimismo, la Unidad de Acceso Común señaló que respecto del agravio señalado por el recurrente, referente a que la resolución administrativa no se encuentra debidamente fundada y motivada, es improcedente, ya que dentro del texto de la misma se advierten los fundamentos legales y motivos por los cuales se otorga el acceso a la información. Considerándose. Primeramente, este órgano garante, de acuerdo con los alcances de su competencia material, en términos de la Ley de Transparencia Estatal, se aboca al estudio respectivo con el propósito de determinar específicamente si la información que fue proporcionada por la Unidad de Acceso Común al recurrente a través de la resolución administrativa impugnada cumple con lo solicitado y si esta respuesta se ajusta a lo dispuesto por la ley de la materia o, en su defecto, si existe alguna negativa total o parcial de acceso. En ese sentido, derivado del análisis de la respuesta proporcionada a lo recurrente en la resolución administrativa, se pudo advertir que sí se proporcionó el acceso a la información solicitada mediante un listado con los nombres de cada uno de los titulares de los órganos internos de control de un total de 33 dependencias y organismos paraestatales de la Administración Pública Estatal, señalando a su vez que la oficina del gobernador no cuenta con titular de órgano interno de control y que por ende es la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, que en su caso asumirá las revisiones por ramo o partido, siempre y cuando su programa anual de auditoría lo contemple. Asimismo, respecto a lo solicitado por el recurrente en cuanto al día de la recepción de la solicitud, cuándo fue turnada la oficina generadora, cuándo dicha oficina de cotización a la autoridad a cargo del informe y la fecha de respuesta, la Unidad de Acceso Común otorgó el acceso a la información informando al recurrente las fechas en específico y números de memorandos mediante los cuales se hicieron los trámites correspondientes. Ello hace procedente que esta comisión declare infundado el agravio hecho valer por el recurrente en cuanto a la debida fundamentación y motivación de la resolución, ya que el ente público atendió debida y completamente la solicitud de información en las peticiones mencionadas con anterioridad. Una vez precisado ello, se analiza el agravio vertido por el recurrente a través del cual señala que la resolución emitida por la Unidad de Acceso Común es extemporánea. En tal sentido, conforme al contenido del informe de fecha 3 de diciembre de 2015, emitido por la Unidad de Acceso Común, se acreditó que la notificación de la resolución administrativa en comento fue realizada el día 9 de noviembre de 2015,
ya que tal y como asegura la unidad de acceso común, el sistema Infomex fue creado de tal forma que lleva el registro de todos y cada uno de los movimientos electrónicos que se realizan a una solicitud de información, aunado a que la impresión de pantalla proporcionada como prueba por parte del recurrente coincide con el dato referente a la respuesta sin costo por resolución adjunta, de fecha 19 de noviembre de 2015, es decir, la fecha de notificación realizada por la autoridad y en el caso en específico que aparece el día 16 de noviembre de 2015. Es debido a que el solicitante de información visualizó y accedió a dicha solicitud hasta ese día. Se afirma lo anterior en razón de que mediante las constancias relativas que integran el expediente en que se actúa, la unidad de acceso común acreditó ante este organismo garante haber efectuado la notificación de la resolución respectiva el día 9 de noviembre del año en curso, adjuntando para ello la documentación comprobatoria por medio de la cual se pudo acreditar que efectivamente la resolución fue notificada al recurrente en tiempo y en forma. Cabe aclarar que esta comisión pudo observar que la discrepancia que existe entre la prueba ofrecida por el recurrente y las de la unidad de acceso común relacionadas con las impresiones de pantalla del sistema Infomex atiende a la presencia de una falla en dicho sistema, en específico en el apartado de la consulta del estatus de las solicitudes de información. Por lo anterior, se considera procedente que esta comisión declare infundado el agravio hecho valer por el recurrente relativo a la extemporaneidad de la notificación de la resolución administrativa correspondiente. Ahora bien, una vez analizados los agravios anteriores, esta autoridad resolutora emite su opinión respecto de los diversos argumentos esgrimidos por el recurrente en relación con la presunta falta de legalidad de la actuación del ente público requerido. Respecto al agravio vertido por el recurrente, en el que argumenta su inconformidad por la falta de sesión del Comité de Transparencia, Consejo Técnico en el presente caso, en relación a que la resolución administrativa recurrida debió emitirla exclusivamente el Consejo Técnico señalado en el acuerdo de creación de la unidad de acceso común y que no se incluyó el contenido de la sesión correspondiente, esta comisión se ha pronunciado al respecto en el recurso de revisión RR/069/15, haciéndole saber al recurrente que en términos de los artículos 18, 19 y 20 bis de la Ley de Transparencia Estatal, en armonía con lo establecido en los artículos 4º, primer párrafo y 6º, fracción tercera del citado acuerdo de creación, es facultad de la unidad de acceso común recibir y tramitar las solicitudes de información, así como entregar o negar en su caso el acceso y consulta de la información requerida, y no del citado Consejo Técnico, el cual únicamente podrá emitir resolución correspondiente cuando la información solicitada no obre el poder de los entes públicos, caso de inexistencia de la información, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 4 del propio acuerdo de creación citado, por lo cual resulta infundado e inoperante en el presente caso el agravio inconveniente para efectos de combatir la falta de fundamentación y motivación por parte de la unidad de acceso común en la resolución administrativa alegada por el recurrente. Por último, en relación al agravio del recurrente, en el que señala la falta de obligación por parte de la unidad de acceso común de sesionar, solicitando al órgano garante investigue las sesiones que se han validado antes del recurso de revisión RR/065/10. Al respecto, esta comisión pudo determinar que dicha petición constituye un aspecto novedoso que se encuentra fuera de la litis. Por tanto, dicho argumento resulta inatendible, pues se refiere a la cuestión no invocada en la solicitud inicial. En suma, es procedente que esta comisión, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos en la materia emita una recomendación a la unidad de acceso común a fin de que subsanen las fallas que presenta el sistema Infomex en perjuicio de los solicitantes de información, a fin de no generar confusión al momento en que los usuarios de dicho sistema consulten el estatus de la solicitud de información correspondientes. Por todo lo expuesto, se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente en su recurso número RR/081/15, en lo relativo a que se dio la respuesta extemporánea carente de fundamentación y motivación por parte del ente público, siendo procedente que esta comisión, en los términos del artículo 71, fracción segunda de la Ley de Transparencia Estatal, confirme la resolución administrativa de fecha 9 de noviembre de 2015, emitida por la Unidad de Acceso Común en respuesta a la solicitud de información respectiva. Es cuatro. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la comisionada ponente. Señor secretario, no existen intervenciones al respecto. Por favor, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución que trae el recurso de revisión número RR/081. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por la comisionada ponente, fírmase manifestando o levantando la mano.
Aprobado por unanimidad, señor presidente. Y señores comisionados, les informo que el siguiente punto, número 11 del orden del día, corresponde a asuntos generales, mismos que no existen inscritos para esta sesión. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada esta sesión ordinaria, siendo las 13 horas con 5 minutos del mismo día de reunión. Muchas gracias a todos por su asistencia.